Estaba arreglando flores en el solarium cuando oí susurros ásperos provenientes del comedor. Al principio, pensé que estaban discutiendo la próxima gala benéfica, o quizás el negocio familiar. Pero al detenerme, con las tijeras en la mano, sus palabras me llegaron con una claridad cristalina. No es más que una cazafortunas, siseó Victoria, las palabras venenosas de mi hijastra colgando en el aire. Una parásita de 68 años que se aprovechó de papá cuando era vulnerable. Ahora mírala, actuando como si perteneciera aquí, en esta casa que construyó nuestra madre. Mi mano se detuvo sobre las peonías. Luego vino la voz de mi hijastro, fría, calculada y llena de desdén. No te preocupes, dijo Alexander. El acuerdo prenupcial era blindado, y vamos a modificar el testamento de papá mañana mientras ella está en su tonto club de jardinería. Esa mujer no verá ni un centavo de la fortuna Hamilton cuando él se vaya. Volverá exactamente a donde pertenece, a la mediocridad de clase media de la que proviene. No dejé caer las tijeras. No jadeé ni grité. En cambio, una pequeña sonrisa se formó en mis labios mientras cuidadosamente dejaba mis tijeras de jardín y alisaba mi delantal. Los Hamilton no tenían idea de con quién estaban tratando. Estaban tan convencidos de que me había casado con Charles por su dinero, tan seguros de que era una anciana desesperada aferrada a la fortuna de su padre. Antes de volver a entrar, díganos desde dónde nos están escuchando. Y si esta historia les conmueve, asegúrense de estar suscritos porque mañana les he guardado algo extra especial. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se había molestado en descubrir, era que la cazafortunas contra la que conspiraban era Margaret Sullivan, heredera única del imperio naviero Sullivan, con activos que hacían que las participaciones de Hamilton parecieran insignificancias. Terminé de arreglar las peonías con manos firmes, tomándome mi tiempo mientras la conversación en el comedor cambiaba a otros temas. No había prisa. Que creyeran lo que quisieran sobre mí. He soportado sus comentarios despectivos e insultos no tan sutiles durante 3 años, desde que me casé con Charles a los 65 años. 3 años de la mirada fría de Victoria al otro lado de la mesa, de las explicaciones condescendientes de Alexander sobre las finanzas, como si yo no pudiera entender las complejidades de la administración del dinero, 3 años de ser la forastera, la intrusa, la mujer que nunca estaría a la altura de la santificada Elizabeth Hamilton, su madre, que había fallecido 5 años antes de que conociera a Charles. Llevé el arreglo floral terminado a la sala de estar formal, colocándolo sobre la mesa de caoba antigua. Catherine, la hija menor de Charles, una vez me dijo que era una reliquia familiar que precede a su relación con papá en 2 siglos. Recuerdo haber sonreído cortésmente en ese momento, sin molestarme en mencionar que tenía piezas similares en el almacén de la histórica finca de mi familia en Boston, piezas que hacían que esta mesa pareciera un mueble producido en masa. El reloj de pie del pasillo dio las 12 del mediodía, recordándome que Charles llegaría pronto a casa para almorzar. Charles Hamilton, mi esposo desde hace 3 años, rico industrial y propietario de Hamilton Industries, el hombre que me había cautivado en una subasta benéfica, que me había cortejado con flores y notas escritas a mano, que me había propuesto matrimonio bajo las estrellas en su viñedo en Napa, Charles, que me amaba por mí, no por mi dinero, ni por el nombre de mi familia, Charles, que no tenía idea de que sus hijos estaban conspirando contra mí, o de que en realidad era más rica que toda su familia junta. Había mantenido mi riqueza en privado, no por engaño, sino por un deseo de autenticidad. Después de que mi primer marido, Michael, falleciera hace 7 años, dejándome toda la fortuna Sullivan, soporté un desfile de pretendientes que estaban claramente interesados en mis cuentas bancarias. Cuando conocí a Charles en esa subasta, donde doné anónimamente, el alivio de ser vista simplemente como Margaret, una mujer de cabello plateado con un vestido azul sencillo pero elegante, había sido embriagador. Cuando me preguntó sobre mis antecedentes, simplemente dije que estaba cómoda, pero no rica. No era una mentira. Cómoda era una subestimación risible, pero había cumplido su propósito. Él se había enamorado de mí, no de mi dinero. Y yo me había enamorado de él, de su calidez, su inteligencia, su pasión por la vida, incluso a los 70 años. Sus hijos, sin embargo, habían hecho suposiciones desde el primer día. Era mayor, por lo tanto, estaba desesperada. Me había mudado a la mansión Hamilton, por lo tanto, estaba detrás de su herencia. Me vestía sencillamente y no hacía alarde de etiquetas de diseñadores, por lo tanto, debía ser pobre. Y ahora estaban planeando eliminarme por completo, dejarme desamparada después de la muerte de su padre.
La ironía habría sido divertida si no fuera tan cruel. La puerta principal se abrió, y la cálida voz de Charles gritó: «Margaret, ¿estás en casa, querida?». Alisó mis manos sobre mi sencillo vestido de lino y fui a saludar a mi esposo. Charles se veía distinguido como siempre con su traje a medida, el cabello plateado cuidadosamente peinado, los ojos azules inteligentes iluminándose cuando me vio. «Ahí estás», dijo, tomando mis manos y besándome la mejilla. «¿Cómo ha sido tu mañana?». «Iluminadora», respondí con una pequeña sonrisa. «Tus hijos están en el comedor. Han estado aquí aproximadamente 1 hora». La expresión de Charles se tensó, casi imperceptiblemente. Amaba a sus hijos, pero no era ciego a sus actitudes hacia mí. No sabía que iban a venir. «Parece que querían discutir algunos asuntos de negocios contigo», dije, manteniendo mi voz neutral. «Algo sobre modificar tu testamento». Un destello de ira cruzó su rostro, rápidamente controlado. «Ya veo. Bueno, pueden esperar un poco más». Vine a casa para almorzar con mi hermosa esposa. Le apreté la mano, el amor brotando en mi interior. Por eso me había mantenido callada durante 3 años, soportando los desaires y los insultos. Charles valía la pena. Pero ahora, con planes susurrados y reuniones secretas, la situación había cambiado. Era hora de que los Hamilton aprendieran exactamente con quién estaban tratando. Charles y yo nos acabábamos de instalar en el rincón de la cocina con sándwiches cuando Victoria entró. Su cabello rubio perfectamente destacado enmarcaba un rostro que había visto a los mejores cirujanos plásticos que el dinero podía comprar. A los 45 años, trabajaba duro para parecer de 35, y en gran medida lo conseguía, excepto por la amargura que había comenzado a grabar líneas alrededor de su boca. «Papá, te hemos estado esperando», dijo con insistencia, ignorándome. «Necesitamos discutir algunos asuntos de negocios importantes». Charles dio un bocado deliberado a su sándwich. «Lo que sea puede esperar hasta después del almuerzo, Victoria. Estoy disfrutando de un tiempo con Margaret». La sonrisa de Victoria se tensó. «Me temo que es bastante urgente». «Se refiere al futuro de Hamilton Industries». «Nada es tan urgente que no pueda esperar 30 minutos», respondió Charles con firmeza. «Tú y Alexander son bienvenidos a unirse a nosotros para almorzar, o pueden esperar en mi estudio. Estaré allí después de que Margaret y yo hayamos terminado». Victoria me miró, luego su mirada se volvió fría. «Este es un asunto familiar, papá». La implicación colgaba en el aire, yo no era de la familia. La mano de Charles se apretó alrededor de su vaso de agua. Pero antes de que pudiera responder, hablé. «¿Sabes, Victoria?», dije, mi voz suave como la miel, sin dar indicio de que había escuchado su conversación anterior. «He estado pensando en redecorar el ala este, quizás te gustaría ayudar. Sé lo importante que es esta casa para ti». La expresión de Victoria fluctuó entre la sospecha y la sorpresa. Era la primera vez que reconocía explícitamente su apego a la casa. «El ala este ha sido la misma desde que mamá la diseñó. No necesita cambios». «El cambio puede ser difícil», reconocí con una sonrisa amable. «Pero a veces revela tesoros inesperados. Podrías sorprenderte de lo que descubres cuando miras debajo de la superficie». Los ojos de Victoria se entrecerraron ligeramente, claramente intentando descifrar si había un significado oculto en mis palabras. «Prefiero las cosas como son», dijo finalmente. «Claras y transparentes». «Sí?», pregunté, alzando una ceja. Siempre he encontrado que las personas que insisten en la transparencia a menudo tienen más que ocultar. Un rubor subió por el cuello de Victoria. Charles miró entre nosotras, sintiendo la corriente subterránea pero sin entender su origen. «Victoria, por favor dile a Alexander que los encontraré a ambos en mi estudio en media hora. Ahora, si nos disculpas». Con una afirmación tensa, Victoria se dio la vuelta sobre su caro tacón y se fue. Charles suspiró profundamente. «Lo siento por eso, Margaret. Mis hijos pueden ser difíciles. Te aman», dije simplemente. «Son protectores de ti, de tu legado», dijo, cubriendo mi mano con la suya. «Eso no excusa su trato hacia ti. No has hecho más que ser amable con ellos». Sonreí, acariciando su mano. «No te preocupes por mí,
cariño. He desarrollado una piel bastante gruesa con los años. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si la están disfrutando, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volviendo a la historia. Hice una pausa, considerando cuidadosamente mis siguientes palabras. Charles, hay algo que he querido discutir contigo sobre mis antecedentes. Sus ojos se encontraron con los míos, curiosos. ¿Qué es? Pero antes de que pudiera continuar, sonó su teléfono, el tono especial que usaba para asuntos de negocios urgentes. Lo miró y hizo una mueca. Lo siento, querida. Es el trato de Singapur. Tengo que atender esto. Asentí con comprensión. Adelante. Podemos hablar más tarde. Mientras se iba a atender la llamada, limpié los platos de nuestro almuerzo, pensando en lo que estaba a punto de revelar. Tal vez era mejor que nos hubieran interrumpido. Esta no era una conversación para apresurar, y había preparativos que necesitaba hacer primero. Me sequé las manos y me dirigí a la biblioteca, donde tenía un pequeño escritorio. Era hora de hacer una llamada propia, a Jonathan Wells, mi abogado personal, que había administrado los asuntos de Sullivan durante décadas, el hombre que era la única persona en esta ciudad que sabía exactamente quién era Margaret Sullivan Hamilton en realidad. La biblioteca estaba tranquila, la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas y destacaba las motas de polvo en el aire. Me acomodé en la silla de cuero de mi escritorio y tomé mi teléfono celular privado, no el que Charles me había dado, sino mi propia línea segura que conservaba para los negocios de Sullivan. Jonathan contestó al segundo timbrazo. Margaret, qué placer. Ha pasado demasiado tiempo. Hola, Jonathan. Me temo que necesito tu ayuda con un asunto bastante delicado, dije, manteniendo mi voz baja a pesar de estar sola en la biblioteca. Por supuesto, está todo bien. Le expliqué lo que había oído, los planes de Victoria y Alexander para modificar el testamento de Charles a mis espaldas, su obvio desprecio. Ya veo, dijo Jonathan, su tono serio. ¿Y crees que están actuando sin el conocimiento de tu esposo? Charles nunca aprobaría esto. Es justo y generoso, pero sus hijos siempre han tenido una influencia desmesurada sobre él, especialmente en lo que respecta a los negocios familiares y la herencia. ¿Y estás lista para revelar tu verdadera situación financiera?, preguntó Jonathan. Nunca había entendido mi decisión de mantener mi riqueza oculta a mi nuevo esposo y a su familia. Creo que ha llegado el momento. Sí, pero quiero hacerlo con cuidado, estratégicamente. No se trata de humillar a los Hamilton. Se trata de establecer el respeto. Jonathan se rió entre dientes. Margaret, cuando reveles que tu patrimonio neto es aproximadamente 8 veces mayor que toda la fortuna Hamilton, el respeto será lo menos que establezcas. Sonreí a pesar de mí misma. Quizás. Pero necesito tu ayuda para preparar la documentación necesaria, y me gustaría que estuvieras presente cuando haga la revelación. Por supuesto, ¿cuándo estabas pensando? Su reunión de negocios familiar anual es la semana que viene. Los 3 hijos estarán allí, junto con Charles. Parece la oportunidad perfecta, ¿no crees? En efecto, ¿debo traer el portafolio completo? Sí. Y Jonathan, preparemos también opciones para algunas empresas conjuntas entre Sullivan Shipping y Hamilton Industries. Esto no tiene que ser adverso. Una vez que se recuperen de su sorpresa, podría haber sinergias valiosas para ambas familias. Siempre la mujer de negocios, dijo Jonathan con aprobación. Tendré todo listo. Después de terminar la llamada, me senté en silencio contemplativo. Durante 3 años, había mantenido mi verdadera identidad en silencio, contenta con ser simplemente Margaret, la esposa de Charles. El arreglo me había convenido después de décadas de ser cortejada por mi dinero. Ser amada por mí misma había sido refrescante. Pero ya no estaba dispuesta a soportar el desprecio y las intrigas de sus hijos. Era hora de que los Hamilton aprendieran con quién estaban tratando. Me interrumpió de mis pensamientos un suave golpe en la puerta de la biblioteca. Era Catherine, la menor de Charles, a los 38 años, y la menos hostil de sus hijos. A diferencia de sus hermanos, que habían heredado el color rubio de su madre, Catherine se parecía a Charles, con cabello oscuro y ojos azules pensativos. Margaret, papá te busca.
La reunión en su estudio ha terminado. Cerré mi diario y me puse de pie. Gracias, Catherine, ¿cómo fue? Ella dudó, el conflicto era evidente en su rostro. A diferencia de Victoria y Alexander, Catherine ocasionalmente mostraba señales de querer establecer una relación conmigo. No obtuvieron lo que querían. Papá se negó a hacer ningún cambio en su testamento. Ya veo, dije neutralmente, aunque por dentro sentí una oleada de calidez por la lealtad de mi esposo. Catherine jugueteaba con el brazalete de perlas de su muñeca, una reliquia familiar que yo sabía que había pertenecido a su madre. Victoria está molesta. Dijo algunas cosas sobre que eres una cazafortunas que no merece el dinero de tu padre. Respondí con calma. Los ojos de Catherine se abrieron ligeramente. ¿Escuchaste? Apenas es un sentimiento nuevo en esta casa, comenté, tomando mi cardigan. Tu hermana ha dejado claras sus sentimientos desde el principio. No es personal, dijo Catherine débilmente. Solo es protectora del legado de nuestra familia. Hice una pausa en la puerta, mirando directamente a los ojos de Catherine. Todo es personal, Catherine. El dinero, el legado, la familia, todo es profundamente personal. La cuestión es si dejamos que nuestras suposiciones sobre los demás dicten nuestras acciones sin molestarnos en conocer la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó, algo así como curiosidad brillando en su expresión. Sonreí enigmáticamente. Que las apariencias pueden ser engañosas, que quizás hay más en la esposa de tu padre que una mujer que se casó por riqueza. Antes de que pudiera responder, dejé la biblioteca para encontrar a Charles. Estaba en el jardín, su lugar favorito para descomprimirse después de conversaciones difíciles. Me uní a él en el banco de piedra junto a los rosales que había ayudado a revitalizar después de años de abandono tras la muerte de su primera esposa. Eso no pudo haber sido agradable, dije suavemente, tomando su mano. Charles suspiró profundamente. Quieren que cambie mi testamento, que ponga todo en un fideicomiso que ellos controlen, y que tú solo recibas una pequeña asignación. Su mandíbula se tensó. Como si alguna vez aceptara algo tan insultante. ¿Tienen miedo, Charles? No me conocen como tú. Han tenido 3 años para conocerte, dijo con severidad. En cambio, han elegido juzgar y condenar sin pruebas. Se volvió para mirarme completamente. Margaret, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. Mi corazón se aceleró. Por supuesto. Antes de que mi llamada nos interrumpiera, estabas a punto de decirme algo sobre tus antecedentes, ¿qué era? Miré a sus ojos amables y tomé una decisión. La reunión familiar aún era dentro de una semana, pero Charles merecía saberlo ahora. No he sido del todo sincera sobre mi situación financiera, dije con cuidado. La expresión de Charles permaneció abierta, curiosa más que sospechosa. ¿De qué manera? Cuando nos conocimos, te dije que estaba cómoda pero no rica. Eso no era del todo exacto. Respiré hondo. Charles, mi primer esposo fue Michael Sullivan, de Sullivan Shipping. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sullivan Shipping era una empresa global, una de las compañías navieras privadas más grandes del mundo. Incluso los negocios Hamilton reconocerían el nombre, Michael Sullivan, el magnate del envío, el que falleció hace unos 7 años. Asentí. Sí. Estuvimos casados durante 40 años. Cuando murió, me convertí en la única propietaria de Sullivan Shipping y de todas las participaciones asociadas. Hice una pausa, dejando que eso calara. Charles, no solo estoy cómoda. Estoy lo que podrías llamar extremadamente rica. Charles me miró, procesando esta información. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír, una risa profunda y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. Oh, Margaret, logró decir entre risas. Si tan solo Victoria y Alexander pudieran oír esto. Han estado tan preocupados por su herencia, tan convencidos de que buscas la fortuna Hamilton. Sonreí, aliviada por su reacción. Y todo este tiempo, mi cartera ha hecho que las participaciones de Hamilton parezcan una modesta cuenta de jubilación. Charles tomó mis manos en las suyas, su expresión se volvió seria, aunque sus ojos aún brillaban con diversión. ¿Por qué no me lo dijiste? Me estabas poniendo a prueba. Negué con la cabeza. No a prueba, no.
Pero después de que Michael murió, experimenté lo que es ser deseada por dinero en lugar de por mí misma. Cuando te conocí, y no me reconociste, no hay muchas fotos mías en la prensa, fue refrescante. Te gusté por mí. Me enamoré de ti, me corrigió suavemente. Y todavía lo hago. Lo sé, dije, apretando sus manos. Por eso me casé contigo. Y por eso me he mantenido callada sobre mis antecedentes, incluso cuando tus hijos hicieron sus suposiciones. Pero después de lo que escuché hoy. La expresión de Charles se oscureció. ¿Qué escuchaste exactamente? Le conté sobre la conversación entre Victoria y Alexander, su plan para modificar su testamento mientras yo estaba fuera, su determinación de no dejarme nada. La mandíbula de Charles se tensó de ira. Eso es inaceptable. Hablaré con ellos inmediatamente. Coloqué una mano restrictiva en su brazo. Tengo una idea mejor. La reunión de negocios familiar anual es la semana que viene. Sí. Esperemos hasta entonces. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Creo que es hora de que los Hamilton conozcan a la verdadera Margaret Sullivan. Charles me miró, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Luego comenzó a reír de nuevo, sacudiendo la cabeza con asombro. Mi querida, creo que esa va a ser la reunión familiar más memorable en la historia de los Hamilton. En efecto, estuve de acuerdo, con un brillo travieso en mis ojos. ¿Querían transparencia? Bueno, están a punto de obtenerla. Junto con una lección muy valiosa sobre hacer suposiciones. Mientras estábamos sentados juntos en el jardín, planeando nuestra revelación, sentí que se quitaba un peso de mis hombros. Durante 3 años, había minimizado quién era, aceptando insultos sutiles y desprecio de los hijos de Charles, pero no más. La cazafortunas que habían despedido estaba a punto de mostrar sus verdaderos colores, y eran azul Sullivan, el color del viejo dinero, los vastos océanos y el poder ilimitado. La semana anterior a la reunión de negocios familiar Hamilton transcurrió con una subcorriente eléctrica de tensión. Victoria y Alexander se habían retirado para lamer sus heridas después de la negativa de Charles a cambiar su testamento. Pero sus miradas frías cada vez que nos cruzábamos me decían que esta batalla estaba lejos de terminar. Solo Catherine mostró signos de curiosidad, mirándome con ojos pensativos durante nuestras comidas compartidas, como si intentara descifrar el enigma en el que me había convertido repentinamente en su mente. Charles y yo mantuvimos nuestra rutina habitual, desayuno en el solarium, su trabajo en Hamilton Industries, mis compromisos de caridad y reuniones del club de jardinería. Pero bajo esta apariencia de normalidad, nos estábamos preparando meticulosamente para lo que sin duda sería un cambio sísmico en la dinámica familiar. Jonathan había estado enviando documentos para mi revisión, carteras financieras y propuestas comerciales potenciales que pronto destrozarían la percepción que los Hamilton tenían de su madrastra. El martes por la mañana, recibí una visita inesperada mientras Charles estaba en la oficina. Estaba en el jardín, podando mis preciadas rosas antiguas, cuando Catherine se acercó vacilante, luciendo claramente incómoda en el entorno al aire libre con su blusa blanca nítida y pantalones a medida. Margaret, ¿tienes un momento?, preguntó, flotando al borde del sendero del jardín. Dejé mis tijeras de podar y me quité los guantes de jardinería. Por supuesto, Catherine, ¿te gustaría tomar un té? Estaba a punto de tomar un descanso de todos modos. Asintió, y nos acomodamos en la mesa de hierro forjado bajo la pérgola, donde la ama de llaves ya había dejado una jarra de té helado anticipando el calor del mediodía. Les serví un vaso a cada una, notando cómo los dedos de Catherine golpeaban nerviosamente contra el mantel. ¿Qué te preocupa?, pregunté directamente, decidiendo ahorrarnos a ambas la pretensión de una charla informal. Catherine respiró hondo. Quería disculparme por el comportamiento de Victoria y Alexander. Lo que estaban intentando hacer con el testamento de papá, no estaba bien. Estudié su rostro, buscando señales de insinceridad, pero no encontré ninguna. Gracias, Catherine. Eso es muy amable de tu parte. Y ella continuó, mirando su té sin tocar. Quería preguntar sobre lo que dijiste el otro día, sobre qué hay más en ti de lo que supusimos. Una pequeña sonrisa jugó en mis labios. Me estás preguntando si soy realmente una cazafortunas, Catherine. Sus mejillas se sonrojaron. No. Quiero decir, nunca pensé, se detuvo, recomponiéndose. Victoria y Alexander siempre han sido protectores del dinero de papá.
Después de que mamá murió, hubo mujeres que lo persiguieron con bastante agresividad, y asumieron que yo era solo otra cazadora de fortunas. Terminé por ella, una particularmente anciana y paciente. Catherine tuvo la gracia de verse avergonzada. Pueden ser muy críticos. ¿Y qué hay de ti, Catherine? ¿Qué pensaste cuando tu padre trajo a casa a una viuda de cabello plateado que había conocido en una subasta benéfica? Ella consideró esto, girando un mechón de cabello oscuro alrededor de su dedo, un gesto tan parecido a Charles que ablandó mi corazón hacia ella a pesar de todo. Pensé que lo hacías feliz, dijo finalmente. Después de que mamá murió, él estaba existiendo, no viviendo. Tú lo devolviste a la vida. Me conmovió su franqueza. Tu padre me devolvió a la vida también. Sabes, la viudez puede ser un camino solitario. Tu primer esposo, se aventuró Catherine. ¿Qué hacía? Papá nunca mencionó. Di un sorbo de mi té, preguntándome cuánto revelar antes del anuncio oficial. Estaba en el negocio del transporte marítimo, dije simplemente. Comercio internacional. ¿Fue un matrimonio largo? 40 años, respondí. Nos conocimos cuando tenía 22 años, recién salida de la escuela de negocios, una de las pocas mujeres de mi clase. Michael era brillante, impulsivo, muy parecido a tu padre en ese sentido. Las cejas de Catherine se alzaron ligeramente. ¿Escuela de negocios? Se detuvo. ¿Creíste que yo era una ama de casa que se casó con tu padre por seguridad financiera? Terminé sin rencor. Está bien, Catherine. Las suposiciones son naturales. Lo que hacemos con ellas es lo que importa. Ella se sonrojó de nuevo. Lo siento. Desestimé su disculpa. La reunión familiar es este viernes, ¿verdad? Caterina asintió. Sí, la revisión trimestral. Victoria ha estado trabajando en algún tipo de presentación. No me dirá de qué se trata, pero sigue diciendo que es esencial para la seguridad de la familia. Sonreí interiormente, preguntándome cómo se compararía la presentación de Victoria con la revelación que había planeado. Espero con interés, dije levemente. Siempre me han interesado las operaciones comerciales. Catherine me miró con curiosidad, pero no insistió más. Cuando se levantó para irse, dudó, y luego preguntó, ¿por qué nunca nos corregiste sobre quién eras? Consideré su pregunta cuidadosamente. Cuando me casé con tu padre, quería ser valorada por mí misma, no por mis antecedentes u otros factores. Y a veces, Catherine, la gente revela más de sí misma cuando piensa que no tienes poder. Ella absorbió esto, una nueva conciencia amaneciendo en sus ojos. Te veré en la cena, dijo finalmente, y regresó hacia la casa con el paso reflexivo de alguien que está reevaluando creencias largamente sostenidas. Esa noche, llamé a mi hija, Rebecca, de mi primer matrimonio. A los 43 años, Rebecca era la actual directora de operaciones de Sullivan Shipping y eventualmente se haría cargo como directora ejecutiva cuando decidiera retirarme por completo. A diferencia de mí, nunca se había alejado de los negocios familiares, lanzándose de cabeza después de graduarse en la Escuela de Negocios de Harvard. Mamá, respondió con calidez. ¿Cómo es la vida entre los Hamilton? Acercándose a un punto de inflexión, respondí, acomodándome en el asiento de la ventana de mi sala de estar privada. He decidido terminar mi pequeño experimento en el anonimato. Finalmente, exclamó Rebecca. Nunca entendí por qué les dejabas pensar que eras una viuda sin dinero, especialmente esos horribles hijastros tuyos. Me reí suavemente. No todos son horribles. Catherine vino a hablar conmigo hoy. Hay potencial allí. Y los otros, Victoria y Alexander, han estado planeando sacarme del testamento de Charles. Dije que creen que eres una carga, una parásita. La indignación de Rebecca fluyó a través del teléfono. ¿Cuándo planeas lanzarles la bomba Sullivan? En la reunión de negocios familiar de este viernes. Jonathan trae la documentación. Oh, ser una mosca en la pared, dijo Rebecca con deleite. ¿Quieres que esté allí? Podría volar desde Boston mañana. Consideré su oferta. Tener a Rebecca allí, brillante, segura, indudablemente exitosa, ciertamente agregaría impacto a la revelación. Pero este era un asunto familiar delicado, e introducir demasiados jugadores podría complicar la situación innecesariamente.
No esta vez, decidí. Esto debe ser entre yo y los Hamilton. Pero quizás puedas liberar tu agenda para la próxima semana. Si todo sale bien, podría haber posibilidades interesantes de colaboración entre Sullivan y Hamilton. Sinergia entre el transporte marítimo y la fabricación, reflexionó Rebecca. Tiene sentido. Papá siempre dijo que los Hamilton llevaban una operación ajustada, incluso si su escala era modesta en comparación con la nuestra. Charles es un excelente hombre de negocios, confirmé, y un buen hombre. Sus hijos solo necesitan entender que no soy una amenaza para su legado. De hecho, podría ser su salvación. Después de despedirme de Rebecca, me uní a Charles para cenar. Victoria y Alexander habían puesto excusas para no unirse a nosotros. Pero Catherine estaba allí, más callada de lo habitual, observando nuestras interacciones con nuevos ojos. ¿Cómo estuvo tu día, querida?, preguntó Charles, sirviéndome una porción de asado antes de tomar la suya. Iluminador, respondí. Catherine y yo tuvimos una agradable charla en el jardín. Charles miró entre nosotras, complacido. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Catherine asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Margaret me estaba contando sobre su primer esposo. Estaba en el negocio del transporte marítimo, aparentemente. De hecho lo estaba, dijo Charles con facilidad, como habíamos acordado ser francos si se nos preguntaba directamente. Bastante exitoso también, por lo que entiendo. Una subestimación de proporciones magníficas. Pero Catherine no necesitaba saber eso todavía. Ella aprendería, junto con sus hermanos, el viernes. ¿Y tu hija de tu primer matrimonio?, se aventuró Catherine. ¿Qué hace? Rebecca siguió los pasos de su padre, dije. Trabaja en el negocio familiar. ¿Se unirá a nosotros para la reunión familiar?, preguntó Catherine, haciendo que reevaluara su percepción. No esta vez, dije. Pero quizás pronto. La conversación cambió a otros temas, pero pude sentir la atención de Catherine, las ruedas girando en su mente mientras reconstruía los fragmentos de información que había compartido. A diferencia de sus hermanos, Catherine tenía una mente analítica, menos nublada por las emociones y las preconcepciones. Me encontré esperando que después de la revelación del viernes, ella pudiera convertirse en una aliada en lugar de una adversaria. El jueves por la noche anterior a la reunión, Jonathan llegó a la ciudad. Nos encontramos en un café discreto en el centro, lejos de la finca Hamilton y de las miradas indiscretas de los hijos de Charles. A los 72 años, Jonathan Wells seguía siendo muy perspicaz, su mente jurídica no se había visto disminuida por la edad. Había servido a la familia Sullivan durante casi 5 décadas, comenzando como un joven asociado bajo el abogado de confianza de mi suegro y convirtiéndose finalmente en el principal asesor legal de nuestra familia. Todo está en orden, confirmó, deslizando una elegante cartera de cuero a través de la mesa. Estados financieros, propiedades, valoración de la empresa, su estado de patrimonio neto personal, todo actualizado a partir de este trimestre. Abrí la cartera, examinando los números que representaban el legado Sullivan, un imperio naviero que abarcaba continentes, propiedades en 12 países, carteras de inversión que habían resistido las tormentas económicas y habían salido fortalecidas, fundaciones filantrópicas que apoyaban causas cercanas a mi corazón. El valor total me hizo detenerme, a pesar de haber vivido con estas cifras durante décadas. ¿Y la propuesta de negocios?, pregunté, volviéndome a la última sección. Jonathan asintió. Un esquema preliminar para una posible colaboración entre Sullivan Shipping y Hamilton Industries. Nada demasiado detallado, solo lo suficiente para mostrar buena fe y un beneficio mutuo potencial. Cerré la cartera, satisfecha. Perfecto. Charles y yo hemos hablado de cómo abordar esto. Él abrirá la reunión con los asuntos habituales, luego me dará la palabra antes de que Victoria pueda lanzar cualquier plan que haya estado preparando. Los ojos de Jonathan brillaron con anticipación. En mis 50 años de práctica legal, no creo haber esperado una reunión tanto como esta. Me reí suavemente. No se trata de humillarlos, Jonathan. Por supuesto que no, estuvo de acuerdo, aunque su expresión sugería que no le importaría si ese fuera un efecto secundario. Se trata de establecer el respeto y aclarar el aire para una dinámica familiar saludable en el futuro. Exactamente. Aunque no negaré una cierta satisfacción al finalmente aclarar las cosas.
Después de terminar nuestro café, Jonathan me acompañó a mi coche, un sedán modesto que había sido parte de mi personalidad discreta estos últimos 3 años. Mañana, quizás sería el momento de sacar el Bentley del almacenamiento. Esa noche, dormí sorprendentemente bien, con la conciencia tranquila y mi camino hacia adelante seguro. Charles, sin embargo, estaba inquieto a mi lado, levantándose varias veces para pasear junto a la ventana. ¿Te estás arrepintiendo?, le pregunté suavemente después de su tercer viaje fuera de la cama. Se volvió, la luz de la luna plateada su perfil. No sobre revelar la verdad. Pero estoy preocupado por el comportamiento de mis hijos. Los crié para que fueran mejores que esto. Me senté, encendiendo la lámpara de noche. ¿Te quieren, Charles? Son protectores de lo que ven como su derecho de nacimiento. Eso no excusa su trato hacia ti, dijo, viniendo a sentarse a mi lado en la cama, o sus intrigas clandestinas. Tomé su mano. Mañana será un nuevo comienzo. Una vez que entiendan quién soy realmente, se darán cuenta de que nunca he sido una amenaza para su herencia. ¿Y si no lo hacen?, preguntó, expresando la preocupación que claramente lo había estado agobiando. Si no pueden aceptarte incluso después de conocer la verdad. Consideré esta posibilidad. En mi carrera empresarial, siempre había planeado para contingencias, anticipado posibles fracasos y me había preparado en consecuencia. Pero en asuntos de familia, el corazón y el ego eran variables salvajes que no siempre podían predecirse o controlarse. Entonces abordaremos esa situación si surge, dije finalmente. Pero creo en darles a las personas la oportunidad de alcanzar su mejor yo, Charles. Mañana, les estamos dando a tus hijos esa oportunidad. Me besó la frente, parte de la tensión desapareció de sus hombros. Eres extraordinaria, Margaret Sullivan Hamilton, la mujer más paciente, estratégica y bondadosa que he conocido. Guarda los cumplidos para mañana, bromeé suavemente. Después de la reunión, puedes decirme lo brillante y magnánima que soy. Mientras se reía y se acomodaba a mi lado, me permití imaginar las caras de Victoria y Alexander cuando se enteraran de la verdad. No por malicia, sino por un simple deseo humano de vindicación. Después de 3 años de miradas de reojo e insultos susurrados, de ser tratada como una intrusa y una cazafortunas, mañana traería un ajuste de cuentas. La llamada cazafortunas finalmente revelaría su verdadero valor, no solo en dólares y centavos, sino en dignidad, moderación y sabiduría. Y quizás, si los Hamilton fueran lo suficientemente sabios como para reconocerlo, en el potencial de un legado mucho mayor del que jamás habían imaginado. La sede de Hamilton Industries ocupaba los 5 pisos superiores de un rascacielos brillante en el distrito financiero. Mientras Charles y yo subíamos en el ascensor privado al nivel ejecutivo, sentí una oleada de anticipación. No nerviosismo exactamente, sino la oleada familiar de adrenalina que solía sentir antes de las negociaciones comerciales importantes. Me había vestido deliberadamente para la ocasión, con un traje azul marino a medida, azul Sullivan, aunque los Hamilton aún no reconocerían el significado, con un sutil collar de perlas que había estado en mi familia durante generaciones. ¿Lista?, preguntó Charles cuando se abrieron las puertas del ascensor, revelando un corredor de mármol pulido que conducía a la sala de juntas. Le apreté la mano. He estado lista durante 3 años. La sala de juntas era impresionante para la mayoría de los estándares, ventanas del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, una mesa maciza de caoba con capacidad para 20 personas, tecnología de presentación de vanguardia. Habiendo estado sentada en mesas donde se negociaban rutas de envío de billones de dólares, la encontré encantadora en lugar de intimidante. Pero podía apreciar la declaración que hacía. Victoria, Alexander y Catherine ya estaban sentadas, junto con otros 5 ejecutivos del equipo de liderazgo senior de Hamilton Industries. Jonathan había llegado por separado y estaba entablando una conversación cortés con la directora financiera de Hamilton, una mujer de aspecto distinguido llamada Eleanor Winters quien, por lo que Charles me había contado, era una de las pocas personas que ocasionalmente había desafiado las estrategias comerciales más agresivas de Victoria. Las cabezas se giraron cuando entramos, los ojos se abrieron ligeramente ante mi atuendo. En los 3 años desde que me casé con Charles, rara vez me había vestido con ropa formal de negocios, prefiriendo la elegancia cómoda para las ocasiones sociales y la ropa práctica para mi trabajo de jardinería y caridad. Pude ver la confusión en la cara de Victoria, el ligero estrechamiento de los ojos de Alexander mientras trataba de determinar qué podría significar este cambio de apariencia.
Buenos días a todos, dijo Charles, guiándome hasta el asiento a su derecha, tradicionalmente el lugar de honor en la sala de juntas de Hamilton. Victoria, sentada frente a mí, no pudo ocultar del todo su mueca. Creo que la mayoría de ustedes conocen a mi esposa, Margaret. Siguieron asentimientos y saludos murmurados. Sonreí amablemente, notando la mirada curiosa de Catherine y la hostilidad apenas disimulada que emanaba de sus hermanos. Y continuó Charles, señalando a Jonathan, es Jonathan Wells, quien se unirá a nosotros para la reunión de hoy. ¿Su abogado?, preguntó Victoria bruscamente, incapaz de contenerse. ¿Por qué está aquí? Charles levantó una ceja ante el tono de su hija. Todo a su debido tiempo, Victoria. ¿Empezamos con la revisión trimestral durante los próximos 45 minutos? Charles dirigió una reunión de negocios estándar, revisando el desempeño de Hamilton Industries durante el trimestre pasado, discutiendo los desafíos y oportunidades del mercado y describiendo las prioridades estratégicas para los próximos meses. Durante todo el tiempo, observé la dinámica alrededor de la mesa con el ojo practicado de alguien que había dirigido reuniones similares durante décadas. Victoria era competente pero enérgica, a menudo interrumpiendo a los demás para afirmar sus puntos. Alexander era más tranquilo pero observador, interviniendo principalmente en asuntos financieros. Catherine aportó análisis reflexivos cuando se le pidió, pero parecía contenta con absorber en lugar de dominar. El equipo ejecutivo mostró la deferencia pulida de profesionales que respetaban a su director ejecutivo, pero quizás temían más la futura autoridad de sus hijos. Capté a Catherine mirándome varias veces, preguntándose claramente por qué estaba presente en lo que siempre había sido un asunto solo para la familia. Mantuve mi expresión amablemente atenta, anotando ocasionalmente notas en la cartera que Jonathan me había preparado, otra rareza que no escapó a la atención de Victoria. Y ahora, dijo Charles, concluyendo la breve revisión operativa, antes de pasar a nuevos negocios, me gustaría invitar a Margaret a dirigirse a la mesa. Cayó un silencio cargado. El bolígrafo de Victoria cayó sobre la mesa. Alexander se enderezó en su silla, un músculo trabajando en su mandíbula. Catherine se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en mí. Gracias, Charles, dije, mi voz firme y clara mientras abría mi cartera. Agradezco la oportunidad de hablar hoy. Durante los últimos 3 años, he tenido el honor de formar parte de la familia Hamilton, aunque reconozco que mi presencia ha causado ciertas preocupaciones para algunos de ustedes. Los labios de Victoria se adelgazaron, pero permaneció en silencio. Estas preocupaciones, creo, provienen en gran medida de suposiciones sobre mis antecedentes e intenciones al casarme con Charles, suposiciones que es hora de abordar directamente. Encontré la mirada de cada uno de ellos a su vez, incluidos los curiosos ejecutivos que de repente se habían encontrado con asientos en primera fila para lo que claramente era un drama familiar inesperado. Nací Margaret Elizabeth Sullivan en Boston, Massachusetts, continué. Mi padre, James Sullivan, fundó Sullivan Maritime Trading en 1938, que mi primer esposo, Michael Sullivan, luego expandió a lo que ahora se conoce como Sullivan Shipping International. Una oleada de reconocimiento recorrió la habitación. Sullivan Shipping era un gigante corporativo, una de las empresas privadas más grandes del mundo, con una flota que transportaba de bienes de consumo a maquinaria industrial a través de todas las rutas de envío importantes del planeta. Cuando Michael falleció hace 7 años, dije, me convertí en la única accionista y presidenta de Sullivan Shipping, cargos que aún ocupo en la actualidad, aunque las operaciones diarias son administradas por nuestro equipo ejecutivo, incluida mi hija, Rebecca, quien se desempeña como directora de operaciones. La cara de Alexander se había puesto pálida. Victoria se quedó congelada, su expresión atrapada entre el shock y la incredulidad. Los ojos de Catherine se habían abierto, su mente aguda ya estaba calculando las implicaciones. Jonathan, dije, volviéndome hacia mi abogado, ¿podrías distribuir los materiales que hemos preparado? Jonathan se levantó y colocó carpetas idénticas frente a cada persona en la mesa. Dentro, encontrarán una descripción general de las operaciones actuales, la posición financiera y la presencia global de Sullivan Shipping, expliqué mientras abrían las carpetas. También encontrarán un estado de mis tenencias personales, separado de los activos de la empresa. La sala quedó en silencio mientras los ojos escaneaban los documentos, absorbiendo cifras que contaban una historia muy diferente a la que los Hamilton habían creído. Una historia de riqueza que eclipsaba con creces su propia fortuna considerable muchas veces más.
Eleanor Winters, la directora financiera de Hamilton, fue la primera en reaccionar, sus ojos se abrieron mientras hojeaba las páginas. Esto es extraordinario, murmuró, perdiendo momentáneamente la compostura profesional. Victoria finalmente encontró su voz. Esto es absurdo, balbuceó, levantando la vista de los documentos con las mejillas sonrojadas. Si esto fuera cierto, ¿por qué me casaría con tu padre sin revelar tu situación financiera? Porque, Victoria, terminé por ella, contrariamente a lo que tú y Alexander han creído, no todos ven el matrimonio como una transacción financiera. Me casé con Charles porque me enamoré de él, su carácter, su intelecto, su amabilidad. Quería ser valorada por mí misma, no por mis cuentas bancarias. Pero la finca Hamilton, intervino Alexander, las primeras palabras que me había dirigido directamente en meses. Te mudaste a nuestra casa familiar porque Charles me lo pidió, dije simplemente. Mi residencia principal en Boston y mis otras propiedades quedaron a mi nombre. Podría haber insistido en que viviéramos en otro lugar, pero entendí la importancia de la finca Hamilton para el legado de su familia. No fue un sacrificio para mí honrar eso. Charles se acercó y tomó mi mano, su expresión una mezcla de orgullo y amor. Durante 3 años, dijo, dirigiéndose directamente a sus hijos, Margaret ha soportado sus sospechas y, a veces, su hostilidad manifiesta. Todo porque asumieron que se casó conmigo por dinero. La ironía sería divertida si no fuera tan dolorosa. La cara de Victoria había pasado de la sorpresa a una ira defensiva. Nos engañaste deliberadamente, me acusó. Nunca les mentí a ninguno de ustedes, la interrumpí con firmeza. Ni una sola vez. Nunca preguntaron sobre mis antecedentes más allá de los detalles más superficiales. Estaban demasiado ocupados asumiendo que yo era una cazafortunas oportunista para considerar cualquier alternativa. ¿Pero por qué revelar esto ahora?, preguntó Catherine, su mente analítica yendo directamente al corazón del asunto. Después de 3 años de no decir nada, la miré directamente, porque los escuché a ti y a tus hermanos discutiendo planes para modificar el testamento de tu padre para dejarme fuera por completo. Me llamaron, y cito, una parásita de 68 años que se aprovechó de papá cuando era vulnerable. Los ejecutivos alrededor de la mesa se movieron incómodamente, de repente muy interesados en sus vasos de agua o blocs de notas. Victoria tuvo la gracia de sonrojarse de carmesí, mientras que Alexander miraba fijamente los documentos que tenía ante él. He sido paciente con sus suposiciones e insultos, continué, mi voz nivelada pero firme. Los he tolerado porque amo a tu padre y quería darles tiempo a sus hijos para que me conozcan como persona. Pero trazo la línea en los intentos secretos de desheredarme, no porque necesite el dinero de Charles, como ahora entienden, sino porque tales acciones revelan una profunda falta de respeto tanto por mí como por el juicio de tu padre. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Charles se aclaró la garganta. Creo que lo que Margaret está tratando de decir es que es hora de un reinicio en nuestra dinámica familiar, una oportunidad para construir relaciones basadas en la verdad en lugar de la idea errónea. Asentí, volviéndome a la página final de la carpeta que había preparado. Lo que me lleva al último punto que me gustaría discutir hoy. En la página 12, encontrarán una propuesta preliminar para la colaboración estratégica entre Sullivan Shipping y Hamilton Industries. La atmósfera en la habitación cambió perceptiblemente cuando la curiosidad comercial superó temporalmente el drama familiar. Incluso Victoria no pudo evitar girar la página indicada. La red de envío global de Sullivan combinada con las capacidades de fabricación de Hamilton presentó oportunidades significativas para la integración vertical, reducción de los costos de envío para los productos de Hamilton, programación de transporte prioritaria, potencial para la expansión conjunta en mercados emergentes. Eleanor Winters asintió pensativamente, ya viendo las posibilidades. Esto podría revolucionar nuestra estrategia en Asia-Pacífico, señaló, mirando a Charles. El ahorro de costos por sí solo sería sustancial. Esto no es un soborno, aclaré, mirando directamente a Victoria y Alexander. Es una oportunidad comercial legítima que podría beneficiar a ambas empresas, pero requiere algo esencial, respeto mutuo y confianza entre nuestras familias. Catherine estaba estudiando la propuesta con gran interés. Las sinergias operativas son convincentes, señaló, dirigiéndose a mí directamente con un nuevo respeto profesional. ¿Ha considerado cómo esto podría afectar los contratos de envío existentes de Hamilton? Una pregunta válida,
reconocí, y exactamente el tipo de consideración práctica que abordaríamos en discusiones más detalladas. Jonathan ha preparado un análisis preliminar de las estrategias de integración de contratos si están interesados. Durante los siguientes 20 minutos, la conversación cambió hacia las posibilidades comerciales, con Catherine y los ejecutivos de Hamilton participando sustancialmente en la propuesta. Victoria permaneció notablemente en silencio, mientras que Alexander aportó algunas, pero relevantes, preguntas sobre las implicaciones financieras. Cuando la discusión terminó, Charles revisó su reloj. Creo que hemos cubierto mucho terreno hoy, tanto personal como profesional. ¿Por qué no suspendemos para almorzar? Margaret ha reservado un comedor privado en el Metropolitan Club donde podemos continuar nuestra conversación en un ambiente más relajado. Los ejecutivos se excusaron, dejando solo a los miembros de la familia y a Jonathan. Cuando la sala se despejó, Victoria finalmente me miró directamente, su expresión una compleja mezcla de emociones. Todo este tiempo, dijo en voz baja, podrías haber comprado y vendido Hamilton Industries 10 veces más. El punto nunca fue el dinero, Victoria, respondí uniformemente. Se trataba de la familia, algo de lo que espero formar parte cuando me casé con tu padre. Se puso de pie de repente, recogiendo sus papeles. Necesito un poco de aire antes del almuerzo. Alexander la siguió sin decir una palabra, su expresión indescifrable. Solo Catherine permaneció, estudiándome con nuevos ojos. Bueno, dijo finalmente, una pequeña sonrisa irónica jugando en sus labios, supongo que esto pone nuestra conversación en el jardín bajo una luz bastante diferente. Le devolví la sonrisa. Quizás, por lo que vale, agregó, levantándose para irse, lamento no haber superado mis propias suposiciones. Es un comienzo, reconocí. Nos vemos en el almuerzo. Asintió, luego siguió a sus hermanos, dejándonos solos a Charles y a mí con Jonathan. Bueno, dijo mi abogado secamente, eso ciertamente valió la pena el viaje desde Boston. Charles exhaló lentamente. Eso podría haber ido peor. También podría haber ido mejor, señalé, recogiendo mis materiales. Victoria y Alexander necesitarán tiempo. ¿Y Catherine?, preguntó Charles. Sonreí pensativamente. Catherine, creo, podría sorprendernos a todos. Tiene el aspecto de su madre, pero el talento empresarial de ustedes y una flexibilidad mental que a sus hermanos les falta. Mientras nos preparábamos para ir a almorzar, sentí una curiosa mezcla de vindicación e incertidumbre. La verdad finalmente salió a la luz. Los conceptos erróneos desaparecieron. Pero si esta revelación sanaría las disputas familiares o las profundizaría, aún estaba por verse. Lo que era cierto era que Margaret Sullivan Hamilton nunca más sería descartada como una carga cazafortunas. Había reclamado mi identidad y mi dignidad. Lo que sucediera después se desarrollaría en términos completamente nuevos, términos que reconocieran quién era yo realmente, no quién los Hamilton me habían asumido que era. El Metropolitan Club ocupaba el piso superior de un edificio histórico en el centro. Sus elegantes comedores ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Había reservado deliberadamente la sala Winthrop, que lleva el nombre de una de las familias más antiguas de Boston, un sutil recordatorio de mi propia herencia de Nueva Inglaterra. Un espacio pequeño y privado con una sola mesa, proporcionó el escenario perfecto para lo que inevitablemente sería un tenso almuerzo familiar. Charles y yo llegamos primero, con Jonathan, quien amablemente aceptó quedarse a pesar de la naturaleza personal de la conversación venidera. A veces, tener un tercero neutral ayuda a moderar las discusiones difíciles, había observado, y estaba agradecida por su presencia diplomática. El maitre había terminado de servirnos el agua cuando Catherine llegó sola. Victoria y Alexander vienen en camino, dijo, tomando asiento frente a mí. Están procesando. Me lo imagino, dije secamente. Gracias por venir antes. Catherine me estudió con nuevos ojos. Tengo preguntas, admitió. Muchas preguntas, respondí. No espero menos. Y prometo honestidad completa. Antes de que pudiera comenzar, la puerta se abrió de nuevo. Victoria entró primero, su rostro una máscara de profesionalismo compuesto que no ocultaba del todo la confusión que había debajo. Alexander la siguió, su sorpresa anterior ahora endurecida en algo más calculador. Pedimos antes de hablar, sugirió Charles una vez que estuvieron sentados. Nadie objetó,
y hicimos los movimientos de seleccionar del menú. Noté que Victoria eligió el plato principal más caro, un pequeño gesto mezquino que reveló que todavía estaba desequilibrada. Después de que el camarero se fue, un pesado silencio cayó sobre la mesa. Finalmente, Alexander lo rompió. Entonces, dijo, su voz deliberadamente casual mientras revolvía su té helado, Sullivan Shipping, la familia Sullivan. Uno podría preguntarse por qué prácticamente no ha habido cobertura de prensa que conecte a Margaret Hamilton con uno de los imperios navieros más grandes del mundo. Su implicación era clara. Todavía dudaba de la verdad de mis afirmaciones, a pesar de la documentación. Una pregunta justa, reconocí. Cuando Michael estaba vivo, él era la cara pública de Sullivan Shipping. Preferí permanecer privada, concentrándome en nuestra fundación filantrópica y planificación estratégica. Después de su muerte, tomé una decisión consciente de alejarme aún más de la vista pública. La privacidad es algo que los verdaderamente ricos comprenden su valor. A diferencia de los millonarios recién hechos que ponen sus nombres en los edificios, agregó Jonathan con suavidad. El dinero antiguo tiende a evitar la publicidad. Los labios de Victoria se adelgazaron ante lo que claramente percibió como una indirecta a la familia Hamilton, cuyo nombre adornaba su sede. Rebecca maneja ahora la mayoría de los aspectos públicos del negocio, continué. Si buscan en Google, Sullivan Shipping, encontrarán numerosas menciones de Rebecca Sullivan, directora de operaciones, pero muy pocas referencias a mí. Conveniente, murmuró Victoria. Charles dejó su vaso de agua con más fuerza de la necesaria. Victoria, basta. La documentación que han visto es legítima. La identidad y la situación financiera de Margaret se han verificado más allá de toda duda razonable. Si insisten en sugerir lo contrario, este almuerzo será muy corto. Victoria se sonrojó pero no retrocedió. Bien, digamos que todo es verdad. Eso aún no explica por qué nos ocultaste esto durante 3 años. ¿Por qué el engaño? No hubo engaño, corregí con firmeza. Solo discreción. ¿Y en cuanto a por qué? Miré a Charles, quien asintió con aprobación. Cuando Michael murió, descubrí cuán rápidamente la riqueza cambia la forma en que la gente te ve. De repente, yo no era Margaret Sullivan, la persona, sino Margaret Sullivan, la viuda multimillonaria. Cada interacción se volvió sospechosa. ¿Alguien era amable porque le caía bien o porque quería algo de mí? Tomé un sorbo de agua, recogiendo mis pensamientos. Cuando conocí a tu padre en la subasta benéfica, no tenía idea de quién era yo. Me vio a mí, solo a mí. Algo brilló en los ojos de Catherine, comprensión, quizás incluso simpatía. Después de que comenzamos a salir, consideré decírselo, continué. Pero cuanto más tiempo esperé, más complicado se volvió. Y la verdad es que estaba disfrutando de ser valorada por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Entonces, te mudaste a nuestra casa familiar, dejaste que papá te comprara cosas, mientras te sentabas sobre una fortuna, desafió Alexander. Tu padre insistió en que me mudara a la finca Hamilton porque eso significaba algo para él, para la historia de su familia, respondí uniformemente. En cuanto a los regalos, he aceptado muy pocos, y esos de valor sentimental más que monetario. Revisa los registros financieros de tu padre si dudas de mí. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. ¿Qué pasa con el acuerdo prenupcial? ¿Lo firmaste sabiendo todo el tiempo que era irrelevante? Lo firmé porque era importante para tu padre proteger tu herencia, dije simplemente. Y sí, sabía que mis propios activos estaban seguros. Pero eso no hace que el acuerdo prenupcial carezca de sentido. Estableció límites claros, lo cual siempre es inteligente en el matrimonio, independientemente de la riqueza relativa. La llegada de nuestro primer plato proporcionó un respiro momentáneo a la tensión. Mientras comenzábamos a comer, Catherine habló por primera vez desde que llegaron sus hermanos. Me gustaría saber más sobre Sullivan Shipping, dijo. Los desafíos logísticos globales que deben superar son fascinantes desde una perspectiva operativa. Sonreí, reconociendo la rama de olivo que estaba extendiendo. Durante los siguientes minutos, describí algunas de las estrategias y desafíos actuales de la empresa, el cambio hacia la tecnología de envío ecológico, las complejidades regulatorias en los mercados emergentes, la integración de la IA y la optimización de rutas.
Catherine hizo preguntas inteligentes, demostrando un interés genuino que gradualmente atrajo incluso a Alexander a la conversación. Victoria permaneció en gran parte en silencio, picoteando su ensalada y observando el intercambio con ojos indescifrables. Cuando llegaron nuestros platos principales, finalmente volvió a hablar. Esta propuesta de colaboración, dijo, indicando el documento que habíamos revisado anteriormente, depende de nuestra aceptación de su revelación. La oportunidad comercial se basa en sus propios méritos, respondí. Sullivan Shipping ha estado considerando asociaciones estratégicas en la fabricación durante algún tiempo. Hamilton Industries es un excelente candidato, independientemente de mi matrimonio con tu padre. Pero seguramente hay conglomerados de fabricación más grandes que ofrecerían ventajas más significativas, presionó. La miré directamente. Más grandes, sí. Mejor administrados, no necesariamente. Hamilton Industries tiene un historial excepcional de eficiencia operativa y una excelente línea de innovación. Esos factores importan más que el tamaño puro. Victoria pareció sorprendida por el genuino respeto profesional en mi evaluación. Sin embargo, continué, si bien el caso comercial es sólido, no pretendo que las relaciones personales sean irrelevantes. Cualquier asociación requiere confianza. Si tú y Alexander no pueden superar verme como una enemiga o una intrusa, la colaboración sería difícil, independientemente de las ganancias potenciales. Alexander dejó su tenedor. Debes entender nuestra perspectiva. Durante 3 años, hemos operado bajo ciertas suposiciones sobre el futuro de nuestra familia, la dirección de la empresa, suposiciones que nunca se validaron. Charles intervino, suposiciones basadas en prejuicios más que en hechos. Quizás, reconoció Alexander a regañadientes. Pero esto cambia todo. ¿Lo hace? Pregunté en voz baja. Saber que tengo mi propia riqueza cambia quién soy como persona. Cambia mi carácter, mis valores, mi amor por tu padre. Cambia la dinámica de poder, dijo Victoria sin rodeos. Asentí, apreciando su franqueza, aunque no su tono. Sí, lo hace. Pero quizás no de la manera que piensas. Significa que nunca he necesitado nada de la familia Hamilton excepto la aceptación. Significa que tu herencia siempre ha estado segura. Significa que lo único que he querido siempre ha sido ser parte de tu familia, no por ganancia financiera, sino por el simple deseo humano de pertenecer. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. El camarero apareció para retirar nuestros platos, y rechazamos el postre de común acuerdo tácito de que esta conversación no necesitaba más prolongación. ¿Qué sucede ahora?, preguntó finalmente Catherine, mirando entre su padre y yo. Charles tomó mi mano. Ahora avanzamos con la verdad en lugar de con ideas equivocadas. Margaret y yo continuaremos nuestra vida juntos. Hamilton Industries continuará bajo mi liderazgo, con los 3 jugando los papeles que han ganado por su propio mérito. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hijos por turno. Y quizás, si están dispuestos, podríamos explorar cómo este nuevo conocimiento crea oportunidades en lugar de amenazas. Victoria apartó su silla abruptamente. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Por supuesto, dije. Este es un ajuste significativo. No espero una aceptación inmediata. Alexander también se levantó, con una expresión cautelosa pero menos abiertamente hostil que antes. La propuesta de colaboración, ¿puedo conservarla para revisarla más a fondo? Ciertamente, respondí, sorprendida por esta concesión. Jonathan puede proporcionar detalles adicionales si tiene alguna pregunta. Victoria ya estaba a mitad de camino hacia la puerta, pero Alexander dudó. Por lo que vale, dijo rígidamente, me disculpo por cualquier suposición que pueda haber sido injusta. No fue exactamente cálido, pero fue algo. Gracias, Alexander. Después de que se marcharon, Catherine permaneció, estudiándome con ojos pensativos. Sabes, dijo finalmente, cuando tenía 12 años, mi madre me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, Catherine, en los negocios y en la vida, la persona que tiene el poder real rara vez es la que grita al respecto. Sonreí, reconociendo la sabiduría de Elizabeth Hamilton. Según todos los relatos, ella había sido una mujer extraordinaria. Tu madre suena a alguien a quien habría respetado mucho, dijo Catherine lentamente. Es posible que también te haya respetado.
se levantó y recogió su bolso. Tengo una reunión esta tarde, pero quizás podríamos tomar el té mañana. Me gustaría saber más sobre el trabajo de tu fundación. Me gustaría mucho, respondí cálidamente. Después de que Catherine se fue, Charles, Jonathan y yo permanecimos en la mesa, la tensión de las últimas horas finalmente se disipó. Bueno, dijo Jonathan, eso salió mejor de lo que esperaba, al menos con una de ellas. Charles suspiró. Victoria siempre ha sido la más parecida a su abuelo, terca, orgullosa. Le tomará más tiempo cambiar de opinión, si es que alguna vez lo hace. ¿Y Alexander? Pregunté. Alexander sigue el dinero, dijo Charles francamente. Siempre lo ha hecho. Una vez que procese completamente las oportunidades comerciales que representa tu conexión, ajustará su perspectiva en consecuencia. Mercenario, pero práctico, observó Jonathan. Y Catherine parece genuinamente interesada en construir una relación, anoté. No solo por su Jivan Shipping, sino porque es intelectualmente curiosa. Charles sonrió con orgullo. Ella siempre ha sido la más reflexiva, menos preocupada por el poder y el estatus que por comprender cómo funcionan las cosas, incluidas las personas. Cuando salimos del restaurante, me sentí más ligera de lo que había estado en años. La verdad finalmente había salido a la luz. Para bien o para mal. El camino hacia adelante podría no ser fácil, pero al menos sería honesto. ¿Cena en casa esta noche?, preguntó Charles al llegar a nuestros coches. Solo nosotros dos. Perfecto, acepté, besándole la mejilla. Creo que hemos tenido suficiente drama familiar por un día. Jonathan nos despidió, prometiendo enviar los materiales adicionales que Alexander había solicitado. Mientras veía su coche alejarse, reflexioné sobre lo diferente que este día se había desarrollado de lo que Victoria y Alexander habían planeado hace apenas una semana, su plan para dejarme fuera del testamento de Charles, su certeza de que yo no era más que una carga financiera. El Bentley que había guardado en un almacén durante 3 años estaba siendo entregado a la finca Hamilton esa tarde, un paso pequeño pero simbólico para reclamar mi identidad completa. No como una declaración de riqueza o poder, sino simplemente como un reconocimiento de que ya no necesitaba esconder quién era. Esa noche, mientras Charles y yo compartíamos una cena tranquila en la terraza, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Era de Rebecca. Bueno, había escrito, no me dejes en suspenso. ¿Cómo fue la gran revelación? Sonreí, escribiendo una breve respuesta, una aliada, una pragmática, una reacia. Progreso, no perfección. Detalles cuando nos visites la semana que viene. Charles volvió a llenar nuestras copas de vino. A la verdad, dijo, levantando la suya en un brindis por los nuevos comienzos. Le respondí, chocando mi copa contra la suya. Lo que viniera después, ya fuera la resistencia continua de Victoria, o la evaluación calculada de Alexander, o el genuino acercamiento de Catherine, ahora lo enfrentaba como mi yo completo. No como la supuesta esposa buscadora de oro de Charles Hamilton, sino como Margaret Sullivan Hamilton, con toda la fuerza, sabiduría y recursos que esa identidad conllevaba. El parásito que habían despedido ahora se reveló como un poderoso aliado o un oponente formidable. La elección era suya. Y, por primera vez en 3 años, finalmente era libre de ser exactamente quien era, sin disculpas ni pretensiones. Un mes después de la revelación en Hamilton Industries, estaba de pie junto a la ventana de mi oficina de Boston, observando a las gaviotas circular por el puerto. La sede de Sullivan Shipping ocupaba un edificio histórico de ladrillo con vista al agua. Su elegancia discreta reflejaba la filosofía de la empresa de la sustancia sobre la apariencia. Últimamente había estado pasando más tiempo aquí, reenganchándome con aspectos del negocio que había delegado durante mi semi-jubilación autoimpuesta. Detrás de mí, Rebecca estaba revisando los detalles finales para la reunión de mañana con el equipo ejecutivo de Hamilton Industries, la primera discusión formal de nuestra posible colaboración. A los 43 años, mi hija era la imagen de la competencia segura, su cabello oscuro cortado en un elegante bob, sus gestos económicos mientras marcaba puntos clave en la presentación. Las proyecciones de reducción de costos de envío son impresionantes, señaló, levantando la vista de su tableta. Alexander Hamilton solicitó estos números específicamente. Creo que finalmente está convencido de que esto no es solo un favor familiar. Sonreí, girándome de la ventana. Alexander sigue el dinero,
pensé. Charles me advirtió que una vez que viera los beneficios potenciales, su resistencia se desvanecería. ¿Y Victoria?, preguntó Rebecca, arqueando una ceja. Algún deshielo en la reina del hielo. Profesionalmente cordial, respondí. Al regresar a mi escritorio, no se ha perdido una reunión preliminar, hace preguntas agudas y se dirige a mí como la señora Hamilton con impecable cortesía. Pero personalmente, suspiré, sigue distante. Rechazó nuestra invitación a cenar la semana pasada, envió una disculpa maravillosamente redactada citando compromisos previos. Rebecca negó con la cabeza. Su pérdida. Sin embargo, espero conocer a Catherine. Por lo que has dicho, suena a alguien con quien realmente podría trabajar. Ustedes dos tienen mentes similares, estuve de acuerdo. Analíticas, curiosas, más interesadas en resolver problemas que en reclamar crédito. Hice una pausa, recordando el giro sorprendente que había tomado mi relación con Catherine durante el último mes. Ella había estado viniendo a la casa 2 veces por semana para discutir las iniciativas educativas de la Fundación Sullivan. Creo que está genuinamente interesada en nuestro programa de becas para mujeres en STEM. Un suave golpe nos interrumpió. Mi asistente, Elaine, que había estado conmigo durante más de 20 años, asomó la cabeza. Señora Hamilton, su esposo está aquí. Charles entró, luciendo distinguido con un traje de carbón que resaltaba la plata en su cabello. Incluso después de 3 años de matrimonio, verlo todavía me producía una sensación de placer. Señoritas, nos saludó con una cálida sonrisa. Estoy interrumpiendo importantes asuntos de Sullivan. Solo estamos finalizando la presentación de mañana, dijo Rebecca, levantándose para darle un rápido abrazo. Después de su escepticismo inicial sobre mi nuevo matrimonio, se había encariñado genuinamente con Charles. ¿Cómo estuvo tu mañana en Hamilton? Productiva, hasta que Victoria y Alexander comenzaron a discutir de nuevo sobre la estrategia de expansión en Asia. Charles se aflojó la corbata y se sentó en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Dejé a Catherine mediando. Es sorprendentemente eficaz para lograr que lleguen a un compromiso. Hablando de compromisos, dije, ¿cómo se sienten acerca de la reunión de mañana? La expresión de Charles se volvió pensativa. Alexander está completamente a bordo. Las cifras convencieron completamente a Jonathan. Victoria está cambiando. De hecho, preguntó si creía que las rutas de envío del Pacífico de Sullivan podrían respaldar la planta de fabricación planificada de Hamilton en Malasia. Esa es la primera vez que busca directamente mi opinión, señalé, incapaz de ocultar mi sorpresa. Pasos pequeños, dijo Charles con una pequeña sonrisa. Ah, y Catherine preguntó si Rebecca podía unirse a nosotros para cenar esta noche. Dijo algo sobre querer discutir modelos de liderazgo colaborativo en empresas familiares. Rebecca sonrió. Suena a mi tipo de conversación. Estoy dentro. Mientras continuaban charlando, reflexioné sobre el cambio dramático en la dinámica familiar durante el último mes. La revelación de mi verdadera identidad y valor había forzado una recalibración, no solo de la percepción que tenían los hijos de Hamilton de mí, sino del futuro de toda la familia. Charles y yo nos habíamos mudado permanentemente a mi casa de Boston hace 3 semanas, después de 33 años en la finca Hamilton. La decisión había sido práctica, la sede de Sullivan Shipping estaba aquí, y la mansión Hamilton guardaba demasiados recuerdos de Elizabeth para nuestro nuevo comienzo. Victoria parecía aliviada, aunque lo había ocultado detrás de hablar de preservar la historia familiar. Habíamos mantenido el apartamento de Charles en la ciudad para cuando los negocios requerían su presencia en Hamilton Industries, pero Boston se había convertido en nuestra residencia principal. Esa noche, nuestro comedor, con vista al puerto, estaba lleno de conversación y el suave tintineo de la plata. Catherine, que había conducido desde Connecticut esa tarde, estaba en animada discusión con Rebecca sobre los desafíos de navegar en industrias dominadas por hombres. El sector del envío no puede ser muy diferente de la manufactura, decía Catherine. Las viejas redes de hombres, las suposiciones sobre las mujeres en puestos de liderazgo. Rebecca asintió con énfasis. Exactamente. Todavía entro en negociaciones donde los hombres dirigen sus comentarios a mis vicepresidentes masculinos, incluso después de ser presentada como la directora de operaciones. Está cambiando, pero lentamente. Agregué, pasando el vino.
Cuando comencé en Sullivan hace 50 años, era literalmente la única mujer en la sala de juntas. Ahora nuestro equipo ejecutivo es casi un 40% femenino. Hamilton está rezagado en esa métrica, admitió Catherine. Solo el 22% de nuestro liderazgo senior es femenino. Es algo que he estado presionando para abordar, pero Victoria, irónicamente, se ha resistido. Victoria cree en ganarse su lugar por mérito propio, observó Charles. Está orgullosa de lograr su posición sin, como ella dice, consideración especial. Ahí está la trampa, sin embargo, señaló Rebecca. El sistema ya está sesgado. Reconocer eso no es pedir un trato especial, es reconocer la realidad. Caterina asintió pensativamente. He intentado explicar que diversificar nuestro liderazgo no se trata de bajar los estándares, se trata de eliminar barreras artificiales. Pero Victoria ve cualquier iniciativa de diversidad como una implicación de que ella no se ganó su éxito. La conversación continuó hasta el postre, abarcando desde la estrategia empresarial hasta el arte, la política hasta la tecnología. Cuando nos mudamos a la sala de estar para tomar café, noté que Catherine revisaba su reloj con el ceño fruncido. ¿Esperando una llamada?, pregunté. Ella dudó. En realidad, se suponía que Victoria debía enviarme un mensaje de texto cuando terminara de revisar la propuesta de colaboración. Prometió tener sus comentarios para mí a las 9. Charles y yo intercambiamos miradas. El compromiso de Victoria con el proyecto Sullivan Hamilton había sido profesionalmente exhaustivo pero personalmente distante. Quizás todavía está trabajando en ello, sugirió Charles. ¿Sabes lo meticulosa que puede ser? El teléfono de Catherine sonó. Ella miró hacia abajo, su expresión cambiando a sorpresa. Es ella. Quiere saber si puede unirse a nuestra llamada mañana por la mañana para discutir sus comentarios directamente con Rebecca. Rebecca levantó una ceja. Interesante. Esa sería la primera vez que busca contacto directo conmigo. Dile que sí, dije, tomando una decisión rápida. Y si quiere unirse a nosotros para cenar después, es bienvenida. Catherine escribió la respuesta, luego levantó la vista con una sonrisa insegura. Ella dice que estará allí para la llamada y acepta la invitación a cenar. Un pequeño avance, pero significativo. Victoria había sido la más resistente a la nueva realidad, su orgullo hacía difícil reconocer que me había juzgado tan completamente mal. Este pequeño paso hacia el compromiso se sintió como una victoria. Más tarde esa noche, después de que Catherine y Rebecca se retiraron a sus respectivas habitaciones de invitados, Charles y yo nos sentamos en el estudio, disfrutando de una copa antes de dormir. ¿Crees que Victoria está cambiando?, pregunté, acurrucada a su lado en el sofá de cuero que alguna vez perteneció a mi padre. Charles giró su whisky pensativamente. Victoria siempre ha sido la más parecida a su madre, voluntariosa, orgullosa, protectora de lo que considera suyo. Pero también es práctica. Si esta colaboración resulta valiosa para Hamilton Industries, se adaptará. No solo espero la aceptación empresarial, admití. Después de 3 años de intentar conectar con ella. Charles tomó mi mano. Lo sé, y todavía puede tomar tiempo. Victoria no da su confianza fácilmente, pero una vez dada, es absoluta. Como alguien más que conozco, dije con una sonrisa, pensando en mi propia naturaleza cautelosa. En efecto, se rió Charles. Quizás es por eso que ustedes dos chocan. Se parecen más de lo que a cualquiera de ustedes le gustaría admitir. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, un perfecto día de septiembre que trajo el puerto de Boston a la vida chispeante. Desde la ventana de mi oficina, podía ver barcos entrando y saliendo, algunos con el distintivo azul de Sullivan, otros representando líneas navieras de todo el mundo. Rebecca llegó temprano, pulida y preparada con un traje azul marino que hacía eco de los colores corporativos de Sullivan. Catherine se unió a nosotras poco después, luciendo fresca a pesar de su noche tardía, una calidez genuina en su saludo que todavía me sorprendía después de años de frialdad de Hamilton. La llegada de Victoria precisamente a las 9 creó una sutil oleada de tensión. Estaba impecablemente vestida con un traje crema que resaltaba su cabello rubio, su postura rígida mientras entraba en la sala de conferencias donde nos habíamos reunido. Buenos días, dijo formalmente, estrechando la mano de Rebecca y asintiendo al resto de nosotras. Gracias por acomodar mi solicitud de unirme a esta llamada.
Rebecca, que nunca pierde el tiempo en tensiones innecesarias, pasó directamente al negocio. Entiendo que tiene comentarios sobre la propuesta de colaboración. Estamos muy interesados en su perspectiva, Victoria. Durante la siguiente hora, observé un lado de Victoria que rara vez había vislumbrado, aguda, perspicaz, completamente profesional mientras describía preocupaciones y oportunidades específicas en la propuesta. Claramente había pasado horas analizando el documento, identificando posibles sinergias y desafíos con igual precisión. Su evaluación de las complejidades regulatorias en los mercados del sudeste asiático es particularmente valiosa, reconoció Rebecca. Sullivan se ha centrado históricamente en las rutas del Atlántico Norte y el Pacífico. Su experiencia en la región de la ASEAN sería un activo significativo. Victoria pareció momentáneamente sorprendida por el genuino respeto profesional en el tono de Rebecca. Pasé 3 años desarrollando nuestra estrategia de Malasia, dijo, un toque de orgullo rompiendo su comportamiento formal. El panorama regulatorio local es desafiante. Quizás consideraría unirse a nuestro equipo avanzado para las negociaciones de Yakarta el próximo mes, sugirió Rebecca. Podríamos usar esa perspectiva. La oferta, una oportunidad profesional genuina en lugar de una cortesía familiar, sorprendió visiblemente a Victoria. Me miró, quizás esperando interferencia, pero mantuve mi expresión neutral, permitiendo que Rebecca liderara como directora de operaciones. Necesitaría revisar mi agenda, dijo Victoria con cuidado. Pero sí, consideraría eso. Cuando la reunión concluyó, había una nueva energía en la sala, la emoción de personas inteligentes y capaces que reconocían el potencial en la colaboración. Mientras recogíamos nuestros materiales, Victoria se acercó a mí directamente por primera vez ese día. La iniciativa educativa de tu fundación Sullivan, dijo abruptamente. Catherine mencionó que estás expandiendo el programa de becas para incluir cursos de liderazgo empresarial para mujeres. Sí, confirmé, sorprendida por su interés. Lanzamos en 5 universidades el próximo otoño. Victoria asintió, con una expresión difícil de leer. Hamilton Industries tiene un programa de pasantías para estudiantes de ingeniería mujeres. Podría haber una posible alineación que valga la pena explorar. No fue una disculpa por 3 años de hostilidad fría. Ni siquiera fue particularmente cálido, pero fue una rama de olivo, pequeña, tentativa, pero inconfundible. Estaría muy interesada en discutir eso, dije simplemente. La cena de negocios esa noche se celebró en Liberty, un restaurante de alta categoría con vista al puerto. Deliberadamente había elegido un lugar neutral en lugar de ser anfitriona en mi casa, dando a Victoria el espacio emocional para participar en sus propios términos. Para mi sorpresa, llegó temprano, encontrándome ya sentada en nuestra mesa privada. Señora Hamilton, me saludó formalmente. Margaret, por favor, respondí suavemente. Somos familia, después de todo. Victoria dudó, luego se sentó frente a mí. Por un momento, nos miramos en silencio, 2 mujeres voluntariosas que se habían rodeado con cansancio durante 3 años. Te debo una disculpa, dijo finalmente, las palabras claramente difíciles para ella. Mis suposiciones sobre tus motivos para casarte con mi padre fueron infundadas e injustas. No esperaba este reconocimiento directo. Gracias, Victoria. Eso significa mucho para mí. Todavía no entiendo, continuó, un toque de su franqueza característica regresando. ¿Por qué soportaste nuestro trato durante tanto tiempo, con tus recursos, tu posición, por qué lo toleraste? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Cuando llegas a mi edad, Victoria, aprendes que la riqueza y el poder no son las únicas formas de capital que vale la pena cultivar. La familia, la conexión, la pertenencia, estas tienen su propio valor. Pero no te hicimos sentir como parte de la familia, señaló. Todo lo contrario. No, estuve de acuerdo. Pero vi la posibilidad, el potencial. Tu padre te ama profundamente, y quería ser parte de ese amor, no un obstáculo para él. Hice una pausa, y luego agregué, y soy terca. Una vez que me comprometo con algo o alguien, no me doy por vencida fácilmente. Un fantasma de una sonrisa brilló en el rostro de Victoria. Eso, al menos, lo tenemos en común. Antes de que pudiéramos continuar, Charles llegó con Rebecca, Alexander y Catherine. El ambiente cambió a algo más general,
pero el momento privado había cumplido su propósito, una base, aunque tentativa, para algo más allá de la mera cooperación profesional. La cena progresó más fácilmente de lo que me había atrevido a esperar. Las conversaciones de negocios gradualmente dieron paso a historias familiares, recuerdos compartidos, incluso risas ocasionales. Victoria siguió siendo la más reservada, pero participó, ofreciendo observaciones secas que a veces rozaban el humor. Al servirse el postre, Charles levantó su copa en un brindis improvisado. A los nuevos comienzos, dijo, mirando alrededor de la mesa a sus hijos y a las mujeres que amaba. Y a la familia, en todas sus complejas y cambiantes formas. Chocamos las copas, el simple ritual de alguna manera significativo. Hace 3 meses, había escuchado a Victoria y Alexander conspirando para dejarme fuera de la vida de su padre, despidiéndome como una buscadora de oro parasitaria. Esta noche, nos sentamos en la misma mesa, aún no completamente reconciliados, pero moviéndonos tentativamente hacia la comprensión. Más tarde esa noche, mientras Charles y yo nos preparábamos para acostarnos en nuestra casa de Boston, él me abrazó por detrás, ambos mirando las luces del puerto que se reflejaban en el agua. ¿Feliz?, preguntó suavemente. Me recosté contra él, considerando la pregunta. ¿Contenta?, decidí, esperanzada. La rama de olivo de Victoria me sorprendió, admitió. No estaba seguro de que alguna vez cambiara de opinión, ese orgullo suyo. «Es tu hija», dije. Terca, pero no irrazonable. Necesitaba tiempo para ajustar su visión del mundo. Y Alexander parece completamente convencido por las posibilidades comerciales. Me reí suavemente. Como predijiste, él sigue el dinero. Y Catherine, dije cálidamente. Catherine es un regalo. Una constructora de puentes. Ella y Rebecca cambiarán ambas compañías para mejor, creo. Charles me giró en sus brazos, su expresión de repente seria. Gracias por tu paciencia con mis hijos. Una mujer de menor valía habría revelado su verdadero valor mucho antes, habría forzado su respeto en lugar de ganárselo. Forzar el respeto no es respeto en absoluto, repliqué. Además, hubo algo liberador en ser subestimada. Hizo que su reconocimiento eventual fuera más significativo. Se rió, negando con la cabeza con asombro. La buscadora de oro que valía miles de millones todo el tiempo. Sería una gran historia. Nuestra historia, corregí, poniéndome de puntillas para besarlo. Todavía se está escribiendo, día a día. Mientras nos acomodábamos en la cama, reflexioné sobre el largo y extraño viaje que nos había traído hasta aquí, desde ese primer encuentro en la subasta benéfica donde Charles me había visto simplemente como Margaret, no como la heredera de su Sullivan Shipping, a través de 3 años de soportar las sospechas y el desprecio de sus hijos, a la dramática revelación y ahora, finalmente, los primeros pasos tentativos hacia una conexión familiar genuina. Victoria me había llamado parásito, buscadora de oro, carga. Ella había asumido que me casé con su padre por seguridad financiera, nunca imaginando que traje al matrimonio una riqueza que eclipsaba la fortuna de Hamilton muchas veces más. Pero al final, la revelación de mi verdadero valor nunca había sido sobre dinero. Había sido sobre identidad, respeto y la compleja danza de la dinámica familiar. El oro que me habían acusado de excavar resultó ser algo mucho más valioso que las meras finanzas, el precioso metal de la verdad, la comprensión, y quizás algún día, el amor. A los 68 años, había aprendido que algunos tesoros tardan tiempo en desenterrarse. Pero con paciencia, perspectiva y la sabiduría que solo llega con los años, incluso los lazos más improbables podrían comenzar a formarse. Los hijos de Hamilton no eran de mi sangre, pero eran parte del hombre que amaba, y por lo tanto parte de mi corazón. Buscadora de oro, quizás, pero el oro que buscaba siempre había sido del tipo que no podía contarse en dólares ni exhibirse en bóvedas, la rica y compleja riqueza de la familia, la pertenencia y la aceptación. Y por fin, esa preciada veta comenzaba a brillar en el horizonte. A continuación, tienes 2 historias más destacadas justo en tu pantalla. Si esta te llega al corazón, no querrás perderte estas. Solo haz clic y compruébalas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna carga nuestra.